El gran tablero mundial, la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Una obra de Zbigniew Brzezinski. A mis estudiantes para ayudarlos a construir el mundo del mañana. Introducción. Política de superpotencias. Desde que los continentes empezaron a interactuar en el terreno de la política hace alrededor de 500 años, Eurasia ha sido el centro del poder mundial. De diferentes maneras y en épocas diferentes, los pueblos que vivían en Eurasia, principalmente los de su periferia europeo occidental, penetraron y dominaron a las demás regiones del planeta a medida que los distintos estados euroasiáticos alcanzaban el estatus especial de potencias principales del mundo y pasaban a disfrutar de los correspondientes privilegios. La última década del siglo XX ha sido testigo de un desplazamiento tectónico en los asuntos mundiales. Por primera vez en la historia, una potencia no euroasiática ha surgido no sólo como el árbitro clave de las relaciones de poder euroasiáticas, sino también como la suprema potencia mundial. La derrota y el colapso de la Unión Soviética fueron el último escalón de la rápida ascensión de una potencia del continente americano, los Estados Unidos, como la única e indudablemente como la primera potencia realmente global. Sin embargo, Eurasia mantiene su importancia geopolítica. No solo su periferia occidental, Europa, sigue siendo el lugar donde gran parte del poder político, económico y mundial está localizado, sino que su sino que su región oriental, Asia, se ha convertido recientemente en un centro de crecimiento económico vital y con creciente influencia política. De ahí que la cuestión de cómo deben enfrentarse unos es de ahí a que la cuestión de cómo deben enfrentarse unos Estados Unidos con compromisos globales a las complejas relaciones de poder euroasiáticas y particularmente si ello impide la emergencia de una potencia euroasiática dominante y antagónica, sigue siendo fundamental en términos de la capacidad estadounidense de ejercer la primacía global. De ello resulta que, además de cultivar las diferentes dimensiones de poder más novedosas, tecnología, comunicaciones, información, así como comercio y finanzas, la política exterior de los Estados Unidos debe seguir ocupándose de la dimensión geopolítica y emplear influencia en Europa para crear un equilibrio continental estable en el que los Estados Unidos ejerzan las funciones de árbitro político. Eurasia es, pues, el tablero en el que la lucha por la primacía global sigue jugándose y esa lucha involucra a la geoestrategia, la gestión estratégica de los intereses geopolíticos. Es de notar que en una fecha tan cercana como 1940, dos aspirantes al poder global, Adolf Hitler y José Stalin, acordaron de forma explícita en las negociaciones secretas que tuvieron lugar en noviembre de ese año que los Estados Unidos debían quedar excluidos de Eurasia.
Tanto uno como otro habían comprendido que una inyección de poder estadounidense en Eurasia podía obstaculizar sus ambiciones de dominio global. Ambos compartían la creencia de que Eurasia es el centro del mundo y la de que quien controle Eurasia controlará el mundo. Medio siglo después, el tema ha sido redefinido. ¿Se mantendrá la primacía estadounidense en Eurasia? Y si es así, ¿con qué fines? El objetivo último de la política estadounidense debería ser benéfico y visionario: dar forma a una comunidad global verdaderamente cooperativa, de acuerdo con unas orientaciones de largo alcance y con los intereses fundamentales de la humanidad. Mientras tanto, empero, es esencial que no se produzca el surgimiento de ningún aspirante al poder euroasiático capaz de dominar Eurasia y por lo tanto también de desafiar a los Estados Unidos. La formulación de una geoestrategia global e integrada para Eurasia es así el objetivo de esta obra. Zbigniew Brzezinski, Washington, D.C., abril de 1997. Capítulo primero. Una nueva clase de hegemonía. La hegemonía es algo tan viejo como la humanidad, pero la actual supremacía global estadounidense se destaca por la rapidez con la que ha surgido, por su alcance global y por la manera en que se ejerce. En el transcurso de un solo siglo, los Estados Unidos se han transformado a sí mismos y han sido también transformados por las dinámicas internacionales, de tal manera que un país que estaba relativamente aislado en el continente americano se ha convertido en una potencia con unas capacidades de acero y de control mundiales sin precedentes. El corto viaje hacia la supremacía global. La guerra hispano-estadounidense de 1898 fue la primera guerra de conquista de los Estados Unidos fuera de su territorio. La guerra hizo que el poder estadounidense penetrara bien dentro del Pacífico, llevándolo más allá de Hawái hasta las Filipinas. Al iniciarse el siglo, los estrategas estadounidenses ya estaban desarrollando doctrinas sobre la supremacía naval en los dos océanos y la Armada estadounidense había empezado a cuestionar la condición de Gran Bretaña de reina de los mares. Las reivindicaciones estadounidenses de un estatus especial como único guardián de la seguridad del continente americano, proclamadas anteriormente por la doctrina Monroe y justificadas más adelante con el pretendido destino manifiesto estadounidense, se hicieron aún más firmes a partir de la construcción del Canal de Panamá, que facilitó el dominio naval de Estados Unidos tanto sobre el océano Atlántico como sobre el Pacífico. La base de las ambiciones geopolíticas estadounidenses en expansión la proporcionó la rápida industrialización de la economía del país. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el creciente poder económico estadounidense constituía ya alrededor del 33% del PNB mundial, lo que desbancó a Gran Bretaña como principal potencia industrial del mundo. Este notable dinamismo económico fue impulsado por una cultura que favorecía la experimentación y la innovación.
Las instituciones políticas estadounidenses y la economía de libre mercado crearon oportunidades sin precedentes para los inventores ambiciosos e iconoclastas, a quienes ningún privilegio arcaico ni ninguna rígida jerarquía social impidió avanzar hacia la materialización de sus sueños personales. En pocas palabras, la cultura nacional era extraordinariamente favorable al crecimiento económico y atrayendo y asimilando con rapidez a los extranjeros más talentosos. La cultura facilitó también la expansión del poder nacional. La Primera Guerra Mundial proporcionó las condiciones para que por primera vez la fuerza militar estadounidense se proyectara en Europa de forma masiva. Una potencia hasta entonces relativamente aislada transportó rápidamente varios cientos de miles de efectivos a través del Atlántico. Ni el tamaño ni el campo de acción de esta expedición militar transoceánica tenían precedentes, lo que marcó la emergencia de un nuevo jugador principal en las relaciones internacionales. De similar importancia fue el hecho de que la guerra también diera lugar al primer gran esfuerzo diplomático estadounidense de aplicar los propios principios a la búsqueda de una solución para los problemas internacionales de Europa. Los famosos 14 puntos de Woodrow Wilson representaban una inyección de idealismo estadounidense, reforzado por el poderío de esa nación en la geopolítica europea. Una década y media antes, los Estados Unidos habían desempeñado un papel fundamental en la solución de un conflicto entre Rusia y Japón en el lejano oriente, reafirmando con ello también su creciente papel internacional. La fusión del idealismo y del poder estadounidense se hizo así sentir con todo su peso en la escena mundial. Sin embargo, en realidad, la Primera Guerra Mundial fue aún, sobre todo, una guerra europea, no una guerra global, pero su carácter autodestructivo marcó el principio del fin de la preponderancia política, económica y cultural de Europa sobre el resto del mundo. En el transcurso de la guerra, ninguna potencia europea fue capaz de prevalecer sobre las demás de manera decisiva y el resultado de la guerra estuvo muy influenciado por la entrada en el conflicto de los Estados Unidos, la potencia emergente no europea. A partir de entonces, Europa iría dejando progresivamente de ser un sujeto para convertirse en un objeto de la política de poder global. No obstante, este breve estallido de liderazgo global estadounidense no dio lugar a un compromiso continuado de los Estados Unidos en los asuntos mundiales. En lugar de ello, los Estados Unidos se retiraron rápidamente a una autocomplaciente combinación de aislamiento e idealismo, aunque hacia mediados de los años 20 y principios de la década de los 30, el totalitarismo se iba haciendo fuerte en el continente europeo. El poder estadounidense, que para entonces incluía una poderosa flota presente en los dos océanos que superaba con creces la Armada Británica, siguió estando libre de compromisos. Los estadounidenses prefirieron mantenerse como espectadores de la política mundial. Esa actitud era coherente con el concepto estadounidense de seguridad, basado en la idea de que los Estados Unidos son una isla continental
La estrategia estadounidense estaba centrada en la protección de las costas y por lo tanto su alcance era estrictamente nacional, prestándose poca atención a las consideraciones internacionales o globales. Los jugadores internacionales claves seguían siendo las potencias europeas y cada vez más Japón. La era europea en la política mundial llegó a su fin en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la primera guerra verdadera, la primera guerra verdaderamente global, dado que se luchó simultáneamente en tres continentes y que los océanos Atlántico y Pacífico fueron también muy disputados. Su dimensión global quedó demostrada simbólicamente cuando soldados británicos y japoneses, que representaban respectivamente una remota isla europeo-occidental y una isla de Asia Oriental igualmente remota, entraron en colisión a miles de kilómetros de sus hogares en la frontera indo-birmana. Europa y Asia se habían convertido en un único campo de batalla. Si el resultado de la guerra hubiera sido el de una clara victoria para la Alemania nazi, una única potencia europea podría haber surgido como potencia preponderante a nivel global. La victoria de Japón en el Pacífico le habría conferido a esa nación el papel dominante en el lejano oriente, pero con toda probabilidad Japón habría seguido teniendo tan solo una hegemonía regional. En lugar de ello, la derrota de Alemania estuvo en gran medida determinada por los dos vencedores extraeuropeos, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se convirtieron en los sucesores de la malograda búsqueda europea de la supremacía global. Los 50 años siguientes estuvieron dominados por la lucha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la supremacía global. En algunos aspectos, esa lucha representó el cumplimiento de las teorías más caras a los geopolíticos. Enfrentaba a la principal potencia marítima mundial, dominante tanto sobre el océano Atlántico como sobre el Pacífico, a la principal potencia terrestre mundial, la fuerza suprema en el territorio asiático, con el bloque sino-soviético abarcando un espacio muy similar a aquel sobre el que se extendía el imperio mongol. La dimensión geopolítica no podía haber quedado más clara. América del Norte versus Eurasia disputándose el mundo. El ganador dominaría verdaderamente el globo. No había nadie más que pudiera obstaculizar el camino una vez que se alcanzara finalmente la victoria. Cada rival proyectaba hacia el mundo entero un mensaje ideológico infundido de optimismo histórico que justificaba para cada uno los necesarios sacrificios, al tiempo que reforzaba en ellos la convicción de una victoria inevitable. Cada rival era claramente dominante dentro de su propio espacio, a diferencia de los aspirantes imperiales europeos a la hegemonía global, ya que ninguno de ellos consiguió jamás afirmar decisivamente su preponderancia dentro de la propia Europa. Y cada uno usó su ideología para reforzar la sujeción de los respectivos vasallos y tributarios de una manera que recordaba en cierto modo los tiempos de las guerras religiosas. La combinación del campo de acción geopolítico global y la proclamada universalidad de los dogmas en pugna dio a la lucha una intensidad sin precedentes, pero un factor adicional, también imbuido de implicaciones globales, hizo
que la lucha resultara verdaderamente inusual. Con el advenimiento de las armas nucleares, una guerra frontal de tipo clásico entre los dos principales oponentes no solo entrañaría su destrucción mutua, sino que podría tener consecuencias letales para una parte significativa de la humanidad. De ahí que la intensidad del conflicto se combinaría simultáneamente con una extraordinaria autocontención por parte de ambos rivales. En el ámbito geopolítico, el conflicto se libró mayoritariamente en las periferias de la propia Eurasia. El bloque sino-soviético dominaba la mayor parte de Eurasia, pero no controlaba sus periferias. Norteamérica logró atrincherarse en las costas extremo occidental y extremo oriental del gran continente euroasiático. La defensa de esas cabezas de puente continentales, cuyo epítome en el frente occidental fue el bloqueo de Berlín y en el oriental la guerra de Corea, fue por lo tanto el primer test estratégico de la que habría de conocerse como la Guerra Fría. En la fase final de la Guerra Fría, un tercer frente defensivo, el del sur, apareció en el mapa de Eurasia. Véase el mapa. La invasión soviética a Afganistán precipitó una respuesta dual estadounidense, asistencia directa de Estados Unidos a la resistencia nativa en Afganistán para obstaculizar el ejército soviético y aumento a gran escala de la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico como elemento disuasorio para evitar cualquier ulterior proyección hacia el sur del poder político o militar soviético. Los Estados Unidos se comprometieron con la defensa de la región del Golfo Pérsico en la medida en que ello favorecía a sus intereses en materia de seguridad en la parte occidental y oriental de Eurasia. El éxito de la contención por parte de Norteamérica de los intentos del bloque euroasiático para lograr un control objetivo sobre toda Eurasia, durante los cuales ambas partes evitaron hasta el fin colisionar militarmente de manera directa por temor a una guerra nuclear, llevó a que el resultado de la lucha se decidiera finalmente por medios no militares. La vitalidad geopolítica, la flexibilidad ideológica, el dinamismo económico y el atractivo cultural se convirtieron en las dimensiones decisivas. La coalición liderada por Estados Unidos mantuvo su unidad, mientras que el bloque sino-soviético se dividió en menos de 2 décadas. En parte, ello se debió a la mayor flexibilidad de la coalición democrática en contraste con el carácter jerárquico y dogmático, pero también quebradizo del campo comunista. La primera compartía unos valores comunes, pero sin darles un formato doctrinario. El campo comunista ponía énfasis en la ortodoxia dogmática, con un único centro interpretativo válido. Los principales vasallos estadounidenses eran también significativamente más débiles que los Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética no pudo tratar a China como una subordinada indefinidamente. El resultado se debió también al hecho de que el lado estadounidense demostró ser económica y tecnológicamente mucho más dinámico, mientras que la Unión Soviética se fue estancando gradualmente y no pudo competir con efectividad ni en crecimiento económico ni en tecnología militar. A su vez, el declive económico llevó a la desmoralización ideológica.
De hecho, el poder militar soviético y el temor que inspiraba entre los occidentales oscureció durante largo tiempo la asimetría fundamental entre los dos adversarios. Los Estados Unidos eran sencillamente mucho más ricos, mucho más avanzados desde el punto de vista tecnológico, más elásticos e innovadores en lo militar, más creativos y atractivos en lo social. También las constricciones ideológicas socavaron el potencial creativo de la Unión Soviética, volviendo a su sistema cada vez más rígido y a su economía cada vez más ruinosa y menos competitiva desde el punto de vista tecnológico. Mientras no estallara una guerra mutuamente destructiva en una prolongada competencia, la balanza se inclinaría a favor de los Estados Unidos. El resultado final estuvo también influenciado de manera significativa por consideraciones culturales. La coalición liderada por Estados Unidos aceptaba en general como positivos muchos de los atributos de la cultura política y social estadounidense. Los dos aliados más importantes de Estados Unidos en las periferias occidental y oriental del continente euroasiático, Alemania y Japón, recuperaron su salud económica en el contexto de una admiración casi ilimitada por todo lo estadounidense. Los Estados Unidos eran percibidos en sentido amplio como una representación del futuro, como una sociedad digna de admiración y que merecía ser emulada. En cambio, Rusia era culturalmente menospreciada por la mayoría de sus vasallos centroeuropeos y más aún por su principal aliado oriental cada vez más activo, China. Para los centroeuropeos, la dominación rusa significaba el aislamiento de lo que ellos consideraban su hogar filosófico y cultural. Europa occidental y sus tradiciones religiosas cristianas. Peor aún, significaba el dominio por parte de un pueblo al que los centroeuropeos, a menudo injustamente, consideraban su inferior en lo cultural. Los chinos, para quienes la palabra Rusia significaba la tierra hambrienta, la menospreciaban aún más abiertamente, aunque en un principio los chinos habían rebatido con moderación las pretensiones de Moscú sobre la universalidad del modelo soviético. Al cumplirse una década de la revolución comunista, empezaron a desafiar activamente la primacía ideológica de Moscú e incluso empezaron a expresar abiertamente su menosprecio tradicional por los vecinos bárbaros del norte. Finalmente, dentro de la propia Unión Soviética, el 50% de la población no rusa acabó también por rechazar el dominio de Moscú. El gradual despertar político de los no rusos significó que los ucranianos, los georgianos, los armenios y los azeríes empezaran a considerar al poder soviético como una forma de dominio imperial extranjero por parte de un pueblo con respecto al cual no se sentían culturalmente inferiores. En Asia Central, las aspiraciones nacionales pueden haber sido más débiles, pero allí esos pueblos desarrollaron también un sentimiento de identidad islámica que crecía poco a poco, mientras que el conocimiento de la descolonización que estaba teniendo lugar en otras regiones se intensificaba. Como les ocurrió a tantos imperios anteriormente, la Unión Soviética terminó por explotar y fragmentarse,
cayendo como víctima no tanto de una derrota militar directa, sino de una acelerada desintegración producida por presiones económicas y sociales. Su destino confirmó la correcta observación de un estudioso de que los imperios son inherentemente inestables en lo político porque sus unidades subordinadas prefieren casi siempre una mayor autonomía y porque las contraélites de tales unidades intentan, en cuanto tienen oportunidad, obtener una mayor autonomía. En este sentido, los imperios no caen para bien, se separan por lo general muy lentamente, aunque algunos con una notable rapidez. La primera potencia global. El colapso de su rival dejó a los Estados Unidos en una posición única. Se convirtieron simultáneamente en la primera y única potencia realmente global. Y, sin embargo, la supremacía global de los Estados Unidos recuerda, en cierto modo, a la de los viejos imperios, a pesar de que el campo de acción regional de estos era más restringido. Esos imperios basaban su poder en la jerarquía de vasallos, tributarios, protectorados y colonias y solían considerar como bárbaros a quienes se encontraban en el exterior. En alguna medida esa terminología anacrónica no resulta totalmente inapropiada para algunos de los estados que actualmente se mueven en la órbita estadounidense. Igual que en el pasado, el ejercicio del poder imperial estadounidense se deriva en gran medida de la organización superior, de la habilidad para movilizar con rapidez vastos recursos económicos y tecnológicos con propósitos militares, del vago pero significativo atractivo cultural del American Way of Life y del franco dinamismo y la inherente competitividad de las élites sociales y políticas estadounidenses. También los viejos imperios compartían esos atributos. El caso de Roma es el primero que viene a la mente. El imperio romano se configuró a lo largo de unos 2 siglos y medio a través de una expansión territorial sostenida hacia el norte y luego tanto hacia el oeste como hacia el sur, así como a través del ejercicio de un efectivo control marítimo sobre toda la franja costera del Mediterráneo. En términos de extensión geográfica, alcanzó su punto culminante alrededor del año 211 después de Cristo. La política de Roma era centralizada y su economía autosuficiente. El poder imperial se ejercía de forma deliberada y con objeto claro a través de un complejo sistema de organizaciones políticas y económicas, un sistema de carreteras y de rutas navales estratégicamente diseñado y que partía de la capital permitía, en caso de una amenaza importante a la seguridad, trasladar y concentrar con rapidez a las legiones romanas estacionadas en los distintos estados vasallos y provincias tributarias. En el período en que el imperio había alcanzado su punto culminante, las legiones romanas desplegadas en el exterior sumaban no menos de 300.000 hombres, una fuerza impresionante que resultaba especialmente efectiva debido a la superioridad romana en concepción estratégica y en armamento, así como a la habilidad del centro para organizar las movilizaciones relativamente rápidas. Resulta llamativo el hecho de que en 1996 los Estados Unidos,
una potencia suprema mucho más populosa protegiera los límites de sus dominios mediante el estacionamiento de 296.000 soldados en el exterior. El poder imperial de Roma, sin embargo, se derivaba también de una importante realidad psicológica: civis Romanus sum, soy un ciudadano romano. Era la manera más elevada posible de definirse a sí mismo y una fuente de orgullo a la que muchos aspiraban, concedido más adelante incluso a aquellos que no eran romanos de nacimiento. El exaltado estatus de ciudadano romano era una expresión de superioridad cultural que justificaba el sentido de misión del poder imperial. No sólo legitimaba el dominio romano, sino que también predisponía a quienes estaban sometidos a él a desear la asimilación y la inclusión de la estructura imperial. La superioridad cultural, evidente para los gobernantes y admitida por los subyugados, reforzaba por lo tanto el poder imperial. Este poder imperial supremo, en una buena medida incontestado, duró unos 300 años, con la excepción del reto planteado en cierto momento por la cercana Cartago y en los confines orientales por el imperio parto. El mundo exterior era mayoritariamente bárbaro, mal organizado, solo capaz la mayor parte del tiempo de emprender ataques esporádicos y notoriamente inferior en lo cultural, mientras que el imperio pudo mantener su vitalidad y su unidad interna. El mundo exterior no representó una amenaza para él. Tres grandes causas llevaron finalmente al colapso del Imperio Romano. En primer lugar, el imperio creció demasiado como para poder gobernarlo desde un único centro, pero cuando se dividió en sus mitades occidental y oriental, se destruyó automáticamente el carácter monopolístico de su poder. En segundo lugar, el prolongado periodo de orgullo imperial generó al mismo tiempo un hedonismo cultural que gradualmente socavó la voluntad de grandeza de la élite política. En tercer lugar, la inflación sostenida minó también la capacidad del sistema de mantenerse a sí mismo sin sacrificios sociales, y los ciudadanos ya no estaban preparados para hacerlos. La decadencia cultural, la división política y la inflación financiera conspiraron para que Roma se volviera vulnerable incluso ante los bárbaros de las regiones vecinas. Según los criterios actuales, Roma no era verdaderamente una potencia global, sino una potencia regional. Sin embargo, la conciencia del aislamiento entre los distintos continentes del globo que prevalecía entonces imprimía un carácter autónomo y aislado a ese poder regional, que además carecía de un rival cercano e incluso de un rival distante. El Imperio Romano era, por lo tanto, un mundo en sí mismo, con una organización política superior y con una superioridad cultural que lo convertía en el precursor de posteriores sistemas imperiales que fueron geográficamente más extensos. Aún así, el imperio romano era único. Los imperios romano y chino surgieron casi al mismo tiempo, aunque ninguno de ellos conocía la existencia del otro. Alrededor del año 221 a.C., época de las guerras púnicas entre Roma y Cartago, la unificación emprendida por Qin de los 7 estados existentes, que dio lugar al primer
imperio chino había llevado a la construcción de la Gran Muralla en el norte de China, con lo que el reino interior quedó aislado del mundo bárbaro que se extendía más allá de él. El posterior imperio Han, que había empezado a surgir hacia el año 140 a.C., tuvo una extensión y una organización todavía más impresionantes. Al iniciarse la era cristiana, no menos de 57 millones de personas estaban sometidas a su autoridad. Ese elevado número en sí mismo, sin precedentes, demostraba la existencia de un control central extraordinariamente efectivo que se ejercía a través de una burocracia centralizada y punitiva. El dominio imperial se extendía a la actual Corea, parte de Mongolia y la mayor parte de la región costera de la actual China. Sin embargo, de manera similar a Roma, el imperio Han se vio afectado por males internos y su colapso final se aceleró con su partición en 220 después de Cristo en tres reinos independientes. La historia posterior de China comprende ciclos de reunificación y expansión seguidos por períodos de decadencia y fragmentación. Más de una vez China consiguió establecer sistemas imperiales autosuficientes, aislados y carentes de amenazas externas por parte de rivales organizados. La división tripartita del reino Han acabó el 589 después de Cristo con la reaparición de algo similar a un sistema imperial. La división tripartita del reino Han acabó en el 589 después de Cristo con la reaparición de algo similar a un sistema imperial, pero el periodo de mayor potencia imperial llegó con los manchúes, especialmente durante la dinastía Qing, una de las primeras. Antes del siglo XVIII, China era una vez más un imperio totalmente desarrollado, con un centro imperial rodeado de estados vasallos y tributarios que incluían a la actual Corea, Indochina, Tailandia, Birmania y Nepal. El dominio chino se extendió así desde el lejano oriente ruso a través de Siberia del Sur hasta el lago Baikal y hasta el actual Kazajistán, y luego hacia el sur, hacia el Océano Índico, para volver otra vez hacia oriente a través de Laos y el norte de Vietnam. Igual que en el caso romano, el imperio era una compleja organización económica, financiera, educativa y de seguridad. El control sobre el vasto territorio y los más de 300 millones de personas que vivían en él se ejerció a través de todos esos medios, poniéndose un gran énfasis en la autoridad política centralizada, apoyada por un servicio postal extraordinariamente efectivo. El imperio en su totalidad estaba dividido en 4 zonas que tenían a Pekín como centro y que delimitaban áreas a las que el correo podía llegar respectivamente en 1, 2 o 3, 4 semanas. Una burocracia centralizada, entrenada profesionalmente y seleccionada a través de un proceso competitivo, constituía el sistema neurálgico de la unidad. Esa unidad era reforzada, legitimada y mantenida también en este caso de manera similar a la de Roma, por un sentimiento de superioridad cultural muy intenso y profundamente arraigado que el confucianismo
una oportuna filosofía imperial acentuaba con su insistencia en la armonía, las jerarquías y la disciplina. Se consideraba que China, el celeste imperio, era el centro del universo y que en su periferia, más allá de ella, solo había bárbaros. Ser chino significaba ser una persona cultivada y por esta razón el resto del mundo tenía la obligación de tratar a China con la debida deferencia. Ese sentido especial de superioridad impregnaba la respuesta del emperador chino al rey Jorge III de Inglaterra, cuyos emisarios habían intentado engatusar a China para que iniciara una relación comercial con Gran Bretaña, ofreciéndole algunos productos industriales británicos como muestra de buena voluntad, por más que en esa etapa, fines del siglo XVIII, China había entrado en una fase de creciente declive. Yo, emperador, por gracia de Dios, ordeno al rey de Inglaterra que tome nota de mi encargo. El celeste imperio que gobierna sobre todo lo que se encuentra entre los cuatro mares no otorga ningún valor a las cosas raras y preciosas, ni tampoco tiene la más mínima necesidad de las manufacturas de vuestro país. Por lo tanto, he ordenado a vuestros enviados que emprendan un retorno seguro a sus hogares. Tú, oh rey, deberías sencillamente actuar en conformidad con nuestros deseos, reforzando tu lealtad y jurando obediencia perpetua. El, el declive y la caída de los diversos imperios chinos se debió también principalmente a factores internos. Los bárbaros mongoles y más tarde los occidentales prevalecieron a causa del cansancio interno, la decadencia, el hedonismo y la pérdida de la creatividad económica y militar que minaron y luego aceleraron el colapso de la voluntad china. Las potencias extranjeras explotaron el malestar interno chino. Gran Bretaña, en la guerra del opio de 1939, 1842, Japón un siglo más tarde, que a su vez generó el profundo sentimiento de humillación cultural que ha movido a los chinos durante el siglo XX, una humillación mucho más intensa aún debido a la colisión entre su arraigado sentimiento de superioridad cultural y las degradadas realidades políticas de China postimperial. De manera similar al caso de Roma en la actualidad, China imperial sería clasificada como una potencia regional, pero cuando estaba en su apogeo, China no tenía igual a nivel global en el sentido de que ninguna otra potencia era capaz de desafiar su estatus imperial y ni siquiera en caso de que China lo hubiera deseado, de resistirse a su eventual expansión. El sistema chino era autónomo y autosuficiente, basándose sobre todo en una identidad étnica compartida y una proyección relativamente limitada del poder central sobre pueblos tributarios étnicamente diferentes y geográficamente periféricos. Gracias a este vasto núcleo étnicamente dominante, China pudo periódicamente restaurar su imperio. En ese aspecto, China se diferenció bastante de otros imperios en los que unos pueblos numéricamente pequeños pero con voluntad de convertirse en hegemónicos consiguieron durante un tiempo imponer y mantener su dominio sobre una población
mucho mayor y étnicamente diferente. Sin embargo, una vez que el dominio de esos imperios basados en pequeños núcleos fue socavado, la restauración imperial se volvió imposible. Para encontrar una analogía algo más próxima a la definición actual de potencia global, debemos considerar el extraordinario fenómeno del Imperio Mongol. Este logró surgir a través de una intensa lucha con oponentes importantes y bien organizados. Entre los derrotados estuvieron los reinos de Polonia y Hungría, las fuerzas del Sacro Imperio Romano, varios principados rusos y bielorrusos, el califato de Bagdad y más tarde incluso la dinastía Sung de China. Al derrotar a sus rivales regionales, Genghis Khan y sus sucesores establecieron un control centralizado sobre el territorio que los estudiosos de la geopolítica de épocas posteriores identificaron como el Bearland, zona central, global o el eje del poder mundial. Su imperio continental euroasiático se extendía desde las costas del mar de China hasta Anatolia en Asia Menor y hasta Europa Central. Hubo que esperar al apogeo del bloque stalinista sino-soviético para que el imperio mongol del continente euroasiático fuera igualado en lo que respecta al alcance de su control centralizado que ejercía sobre el territorio contiguo. Los imperios romano, chino y mongol fueron los precursores de otros aspirantes al poder global. En los casos de Roma y China, como ya he señalado, sus estructuras imperiales estaban muy desarrolladas tanto en lo político como en lo económico, mientras que la extendida aceptación de la superioridad cultural del centro ejercía un importante papel cohesionador. En cambio, el imperio mongol mantuvo un control político apoyándose más directamente en conquistas militares seguidas de una adaptación e incluso asimilación a las condiciones locales. El poder imperial mongol estaba basado en buena medida en la dominación militar. El dominio mongol, alcanzado a través de una aplicación brillante y despiadada de tácticas militares superiores que combinaban una notable capacidad para el rápido desplazamiento de fuerzas con una oportuna concentración de estas, no entrañaba ningún sistema económico o financiero organizado. Asimismo, el poder mongol tampoco derivaba de la afirmación de un sentimiento de superioridad cultural. Los gobernantes mongoles eran demasiado escasos como para representar una clase gobernante autónoma y en cualquier caso la ausencia de un sentimiento consciente de superioridad cultural o incluso étnica privaba a la élite imperial de la confianza subjetiva que habría sido necesaria para ello. Aquí hacemos una pausa para continuar más adelante.